Ya tenemos a José. José le contaba a los amigos seguidores de nuestra cuenta que hoy teníamos esta entrevista contigo, la anunciamos, la promocionamos, porque le adelantaba que eres una figura importante, ¿no? Quizás muchos no conocen tu historia. Desde pequeñas ligas has sido exitoso, tanto en pequeñas ligas como jugador, como técnico, y en el béisbol criollo ni hablar, porque es lo que la gente tiene más cerca de su memoria en los últimos años. Muchos se preguntarán por qué ahora José Murillo de tercero en esta tercera entrevista y no de primero porque estuvo en el primer equipo de 1984 que fue a Williamsport. Nos hicimos un pequeño salto, arrancamos con el equipo del 98, del 88 donde estaba Julio Rangel. Ayer conversamos con Carlos Botello del equipo de David Doleguita de 1993, que fue el tercer equipo que fue a Williamsport. Y regresamos entonces al primer equipo porque con usted vamos a hablar de dos temas, José, del equipo de 1984 y también del título que consiguió como técnico en el 2005 con Curundú en Taylor, Michigan, categoría preintermedia. Le damos la buena tarde a José Murillo tercero. Buenas tardes, Carlos. Espero que esté bien y al público en general. Sí, la verdad que fueron dos experiencias diferentes, pero al final satisfactorias. En el 84, el primer equipo que ganó un latinoamericano, ¿verdad? Y después el primer equipo que gana un mundial en la categoría preintermedia. Ya lo habíamos logrado en la categoría intermedia, así que es satisfactorio los dos años, uno como jugador y otro como técnico. José, este año se cumplirían más o menos 36 años de ese título del 84. Han pasado mucho tiempo. ¿Qué recuerda José de aquel entonces? Si recuerda algo del torneo nacional, si recuerda algo del latino en Mayagüez y lo que recuerde obviamente de esa primera cita en Williamsport, Pensilvania. Sí, la verdad del 84 tengo que comentar de que repetíamos tres, Ricardo Medina, Atiel Cumberbatch y yo repetíamos del año 83, que realmente teníamos un gran equipo con César Pérez, Roberto Reina, Rivelino Hendrick, entre otros. La verdad es que teníamos el sinsabor de haber quedado eliminado con El Salvador en semifinales en Aruba el año anterior. Y el Nacional se realizó en Chitre, recuerdo. Yo fui el campeón lanzador en ganados y perdidos, en efectividad. Y al final el jugador más valioso, lancé dos partidos, los dos contra Veragua, el inaugural y el del campeonato. Y solamente permití un hit, llevándome los honores que te comenté. Bueno, ahí tenemos algo de problemitas con... Que el latinoamericano salimos sin mucho auge de favoritos para Mayagüez, Puerto Rico. Máximo de que el receptor de nosotros era eh, un muchacho Omar Pérez, hijo de cubano, que lamentablemente la mamá se lo llevó para Estados Unidos ese año y no pudo, para el torneo, le había jugado con nosotros en el Nacional y no pudo viajar con nosotros. El primer partido del Latino, me recuerdo que ganamos 1-0 a México, me tocó lanzar, me metí en varios problemas porque el receptor suplente no hizo el trabajo en ese partido, y al día siguiente me tocó jugar, yo era el campo corto regular y el difunto Alberto Mamavila Osorio, que era nuestro director, me nombró receptor y yo le dije que yo no iba a jugar receptor. Y me dijo que no iba a jugar. Y no había terminado de decir eso cuando yo me estaba poniendo los implementos. En fin, ahí comenzó todo. Ricardo y yo hicimos una mancuerna muy pocas veces vista. En esos tiempos no había tantos días de descanso, solamente era un día de descanso y no había límite de lanzamiento. Así que yo lanzaba un día y que eché contra el equipo de Venezuela. Después me tocó lanzar contra Curazao Gino Run y él fue el receptor. Después le ganamos 1-0 a Dominicana con jonrón de Cumberbatch y a mí me tocó ser receptor y Ricardo lanzó. Recuerdo que le pedí una curva y le erré, la tuve que agarrar con la mano. En fin, no tenía esa destreza como receptor, pero como las cualidades que tenía, Alberto decidió que era el receptor. Perdimos contra Venezuela 3-1, estamos ganando 1-0 en el quinto, un error y nos hicieron 3 carreras. Y en el juego de campeonato Ricardo hizo el trabajo, fuimos al Mundial, ¿verdad? Recuerdo bien esa celebración, nos pasearon por toda la ciudad acá en Panamá, ¿verdad? Y eso fue algo gratificante. Fuimos a la presidencia y, en fin,
tengo que comentarte de que eso fue como niño una experiencia inolvidable. Eh, Estábamos, como se dice, en la gloria de un deportista, haber ganado un torneo por primera vez para tu país. Nos preparamos para el Mundial y bueno, el Mundial es algo diferente. Es algo, cuando llegamos allá, el trato, te miran como campeones. La verdad que eso es, no importa quién gane el campeonato, te tratan igual que tratan al equipo campeón, porque como dices, es un torneo de campeones y nos tocó el equipo más difícil el primer día. Perdimos 4-0. Tengo que comentarte que estaba duro el chino, como se dice, el coreano. Nos ponchó 9 seguidos, comenzando conmigo, que era el tercer bate, y terminando con Abdiel, que era el primer bate. Eh, no pudimos hacer nada. Ricardo tiró un gran partido, pero nos hicieron 2 en el primero y con otros honros nos hicieron 2 en el sexto. Ahí fuimos a la ronda de consolación para ver quién, porque en esos tiempos era el que perdía, quedaba eliminado. Y nos tocó jugar con Estados Unidos y me tocó lanzar, ganamos 1-0, nos vino run. En fin, después ponché a 12, empaté el récord de ponches para un latinoamericano y la salida siguiente Ricardo también lo empató, que le ganamos 5-2 a otro equipo de Estados Unidos para llegar de quinto en el torneo. Los cuatro primeros que ganaron iban directamente a pelear del primero al cuarto y los que perdíamos íbamos a pelear en la ronda de consolación. Bueno, así que llegamos de quinto, un buen año, la verdad un gran equipo. Ahí comenzaron las bases para la hegemonía de Metro en la década, a finales de la década del 80, esos 7 torneos que ganó seguidos con la generación del 83-84. Verdad que en todo equipo siempre hay una mancuerna y con Ricardo Medina fue extraordinario. Y Abdiel Cumberbatch también fue importante. Abdiel fue el campeón bate en el latinoamericano y conectó batazos clave. Pero tenemos que mencionar a jugadores como Alan Navarro, un gran bateador, como Maximiliano Howard, tengo que comentar como Fernando Ayala, Armodio Cedeño, que también era parte pilar, Carlos Castillo, un tocayo tuyo, que era el tercer lanzador de nosotros, no lanzó en el torneo latinoamericano, pero en el torneo nacional nos ayudó. En fin, José Garibaldi, Raúl Reyes, Tomás Montemayor, Gabriel Cueto. Tuvimos un equipo bastante compacto para lograr ese anhelado triunfo latinoamericano que le abrió. Ahí cambió totalmente lo que fue la pequeñas ligas como se veía en Panamá. De ahí en adelante todo el mundo quería jugar en pequeñas ligas. Tenemos que darle el gran trabajo administrativo de Plinio Castillo una vez más. En esos años estaba comenzando. Y recuerdo que por X y un motivo los instructores no fueron una vez a practicarnos cuando íbamos por el latino y él nos, dentro de sus capacidades y en zapatos, porque no estaba listo para hacer la práctica, no nos dejó ir y nos practicó. Y eso en la vida nos enseñó de que siempre que tú llegas al terreno tienes que hacer algo. No es porque no te los instructores, no es porque sino tus ganas de trabajar es la que te va a impulsar a ser mejor. Y Plinio nos demostró eso ese año, que no podíamos rendirnos porque los instructores por aquel motivo no habían ido. Ahí nos ayudaban todos, hasta los que arreglaban el cuadro, Beto Padilla, este señor Pérez, que es uno de los mejores arreglando cuadros a nivel nacional, nos ayudaban. En fin, la parte administrativa dio un papel muy importante. Y si yo tengo que darle gracias a algo en esos logros internacionales, a nivel de lanzador, tengo que dárselo al difunto Roy Blade. Roy Blade fue el que a mí en la Liga de Corundú me instruyó en la liga interna y me enseñó los lanzamientos necesarios para poder lograr el triunfo. Y la anécdota que siempre le comento a todo el mundo. Yo era el shortstop regular del año anterior, tenía excelente defensa. Y José, mi padre, que en esos tiempos era súper estricto, súper estricto, me dijo que yo no podía lanzar. Y en un juego de la liga interna me pusieron a lanzar. Yo no le decía nada, hasta cuando me vio mi abuelo, mi difunto abuelo, que él iba a casi todos los juegos que yo tenía en la Liga de Corundú, y me vio lanzar y me dijo, lanzaste bien. Yo, pero abuelo, tengo un problema, mi papá no quiere. Me dijo, miren, necesito, usted siga lanzando, que el señor José, y me encargo yo. Y ahí fue que tuve la libertad de lanzar y me fue bien. Tengo que decir, con el equipo de Metro, gané 5 de 6 juegos, 5 ganados, 1 perdido, 5 blanqueos y 3 no run, incluyendo 2 internacionales, incluyendo el Mundial. Pero
eso no lo podía hacer yo solo, tengo que decir de nuevo todo nuestro elenco, tengo que darle las gracias a Mario, ¿verdad? Mariano, ¿verdad? Que era uno de nuestros asistentes, y sin duda alguna a nuestro director, que Dios lo tenga en la gloria, Fernando Alberto Mamaviloso. José, nos hablas de tu trabajo como lanzador, de ese cambio de campo corto a lanzador, pero yo he leído y he conversado con muchas personas de béisbol, uno está metido en esto ya hace unos 15 años, la historia esa de los 5 juegos sin hit ni carrera, porque cuentan de que lanzaste uno en la interna de Curundú, luego uno en el sectorial, luego uno en el nacional, luego uno en el latino y luego uno entonces en la Serie Mundial, esos 5 partidos sin hit ni carrera. Sí, la verdad es que el 84 como lanzador, vuelvo y repito, yo no lanzaba antes de los 11 años por directrices de mi papá, ¿verdad? Para protegiéndome el brazo en esos tiempos era una de las maneras que se protegía el brazo. En la liga interna tiré un juego sin hit ni carrera. Lancé casi alrededor de 8 juegos para mi equipo Cabo Verde. Recuerdo que Cabo Verde ganó el campeonato, ganamos 22 de 23. Yo gané 8 de esos juegos y me tocó lanzar en semifinal uno de esos no run ante el equipo de transporte. Después en el nacional, en el sectorial, yo era el estelar de Curundú y en la serie regular no me pusieron a lanzar. Nos tocó jugar, en esos tiempos sí se jugaba bastante béisbol contra bastantes equipos, había bastantes ligas, había más de 25 ligas. Y el sector mío era Curundú, Santa Ana, Santa Cruz, Chorrillo, Caledonia, Bellavista. Jugábamos en el Maracaná, hoy en el Maracaná, ¿verdad? Y no lancé en esa serie, lancé en la serie de 6 y lancé el primer juego contra Chepo, que nos tocó, y le lancé no run a Chepo. Después en el Nacional, el primer juego contra Veragua fue no run, casi perfecto, tenía el último bateador en 3 bolas, 2 strikes y un picheo cerca, al árbitro no le gustó, fue base por bola y al siguiente bateador lo saqué. En el latino contra Curazao le gané 4-0, un gran partido donde Abdiel Cumberbatch también hizo de la suya y Ricardo Medina también. Ricardo batió un jonrón de 3 carreras ese día y fue mi receptor. Y en el Mundial ganamos 1-0, un gran partido ante el equipo Bristol, la primera victoria de Panamá en uno de esos torneos, y fue también en ese partido. Así que tengo que comentarte que como lanzador fue grandioso ese año, los 5 no run. Y la verdad que también tengo que cubrir que ese año como bateador di 11 hits consecutivos en el sectorial, entre la serie semifinal, en el último partido de la serie, en los 2 últimos partidos de la serie semifinal, batí el hit en el penúltimo, 3-3 en el siguiente. Después el primer partido contra Juan Díaz, batí de 3-3, contra Betania en la serie final también de 3-3, y el primer hit, en primer turno contra San Antonio de hit, así que conecté 11 hits en forma consecutiva. Fue un año redondo para mí en el aspecto como pelotero. Ese año, a esa edad uno no disfruta. Ya posterior, como va pasando los años, ve lo que uno hace como pelotero y al final vi que fue un gran año para mí. José, luego entonces de Mayagüez, Puerto Rico, consiguen el primer boleto latinoamericano, ya fijos para la Serie Mundial de Williamsport, lo llevan a Presidencia, le hacen su caravana. ¿Qué recuerda José del viaje cuando llegan a Estados Unidos? No hubo ningún percance, todo se dio en orden. ¿Cómo son recibidos allá? No, la verdad es que fuimos primero a Miami, de Miami creo que fuimos a Nueva York, pasamos por el Shea Stadium en ese tiempo, para nosotros era algo excepcional pasar para Shea Stadium para ir a Williamsport, Pensilvania, que estaba en el área de Pittsburgh. Y la verdad que el viaje fue muy bien, buses de primera, a contraste del viaje a Mayagüez, que fueron alrededor de 6-7 horas en un bus colegial. Cuando fuimos al Mundial ya bus con aire acondicionado, cuando llegamos al dormitorio también, dormitorio con aire acondicionado, comida de primera para escoger. En fin, un Mundial va evolucionando, claro está, las atenciones, pero es lo mejor del momento. Y la verdad es que era un sueño hecho realidad para nosotros, ver los estadios, ver la calidad de los estadios, el ambiente, la disciplina de los gringos, excepcional en ese Mundial.
José, luego de ese mundial terminan con un balance positivo, 2 victorias, una derrota, pero como bien mencionaba, desde que perdías un partido en ese torneo ya no tenías opción. Ya no tenías opción, pero allí estuvieron en aquel entonces solo 8 equipos, 4 internacionales, 4 locales. Ustedes estaban dentro de esos 8 mejores equipos de todo el programa de pequeñas ligas a nivel mundial. ¿Qué tanto marca José Murillo tercero esa participación en esa cita tan importante o la más importante del béisbol de pequeñas ligas? Vuelvo y repito, como te dije, eso cambió totalmente la visión del panameño de querer jugar béisbol. Ya todos los padres querían involucrarse. Mira, Carlos, cuando nosotros jugábamos, íbamos a los entrenamientos de ese año, recuerdo bien que nosotros entrenamos solos con nuestros instructores. Detrás del home play ahí en la malla, en el complejo deportivo, no había nadie. Los papás te iban a buscar. En algunos de los casos, mi papá trabajaba, se acababa, o tenía que practicar el equipo mayor, o estaba en el nacional, y yo tenía que irme a la casa, ¿verdad? Pero los papás no estaban por cuestiones de trabajo en eso. Era como ¿cómo se llama? Para nosotros era como un hobby. Y ya después de eso, todo el mundo quería que los niños los hijos de ellos tuvieran la oportunidad de ir a esos torneos, y tú ves ya la historia. Ya hasta el sol de hoy, un niño que va a jugar va con 5 familiares. Todos los papás los apoyan. Así que para mí eso cambió el norte. Para mí como pelotero me exigió ya. Ya no me conformaba con ir a los torneos, ya quería ir a los latinos. En el 86 ganamos el primer torneo para intermedio para Panamá. Ya en mi vida deportiva cambió de ser conformista a ser exigente. Y de ahí en adelante mi vida como pelotero siempre era tratar de estar en el top, tratar de estar entre los mejores jugadores de mi equipo y tratar de que mi equipo llegara a lo máximo del evento donde participaban. José, en aquel entonces, de la infantil a la intermedia, tú bien mencionas que en el 86 ganan entonces el primer latino de categoría intermedia, pero tú juegas ese torneo prácticamente con 14 años, porque si jugaste en el 84, categoría infantil con 12, en el 86 dos más tenías solo 14 años y esa categoría era hasta 16. Juegas una categoría muy joven y al final terminan ganando el título, ¿no? Sí, se decía que era de 13 a 15 años, podías cumplir 16 después de agosto. Pero, vuelvo y repito, yo tenía mis mancuernas, que eran Cumberbatch y Medina, y a los 13 años fuimos selección fuimos a un nacional intermedio, con la selección de Curundú, con el difunto Chompipa Castañeda como director, y ya del 85 al 87 fui a los nacionales de Williamsport y a los latinoamericanos. Recuerdo bien que en el 85, con 13 años, quedé campeón en ganados y perdidos y en efectividad del torneo. 2-0 y 0.00 en efectividad. Y fuimos al latinoamericano, donde nos enfrentamos a Wilson Álvarez allá en Venezuela. En fin, Venezuela fue campeón. Wilson nos ganó, nos ponchó a 14 ese día. Pero eso dio las bases, como te dije, exigente, para que el año siguiente, te comenté que el equipo del 83 era para mí, el mejor equipo donde yo había jugado por la calidad de pelotero, y en el 84 se demostró. Quedamos campeones, fuimos al Mundial, jugadores de la talla de César Pérez, Ricardo Medina, Brandon Cohen, Roberto Reina, Rivelino Hendry, Gilberto Grandinson, ¿verdad? Mi hermano Francisco Castillo, entre otros, nos ayudaron a ganar ese torneo. Y lo demás es como se dice, historia. Eso encaminó a la Liga de Metro a ganar tantos títulos. Metro no era ganador en la categoría juvenil, pero el programa de pequeñas ligas le sirvió a Panamá Metro para ser dominante en esos años. Pasas entonces ya a la categoría intermedia, ingresas a la juvenil. ¿Cuántas temporadas juega José Murillo en categoría juvenil y estuviste involucrado en esos equipos ganadores de Panamá Metro? Sí, tuve 2 años en la categoría juvenil, ¿verdad? En el 88 y 89. En el 88 marcamos el récord de 23 partidos consecutivos ganados. Fuimos campeones invictos. Ganamos 17-0 en serie regular y 6-0 en serie final. En esos tiempos no había gran final. Recuerdo que el único juego que no lo jugamos fue un juego que se suspendió por lluvia contra Veraguas. Y la verdad es que ese equipo estaba bien compacto. Nuestro rival de turno era Chiriquí. Chiriquí tenía jugadores como Lino Díaz, tengo que decir como Giovanni Miranda, ¿verdad?
entre otros jugadores de gran calidad, y los partidos contra Chiriquí eran durísimos y logramos vencerlo en extra inning, en el Kenny Serracín, en otro juego apretado acá en el Juan de Móstenes, y 2 veces en la final, en juego decisivo. Recuerdo que Ricardo vino de tercera a lanzar, ¿verdad? Y hizo un gran relevo de primera a lanzar, hizo un gran relevo ese año, y pudimos mantener el invicto. Y como te dije, esos años anteriores de categorías menores nos exigió a nosotros. Ganamos nuestros 23 partidos, fueron partidos difíciles, pero tenemos un gran núcleo. Ese año habían ganado 4 partidos, los últimos 4 partidos de la final, el equipo del 87 que dirigía Claudio Fernández, donde estaba César Pérez como punta de lanza, como lanzador, más los 23, quedamos en 27. Habíamos quedado a 9 del récord del equipo de Los Santos, y nos tocó en el año 88, 89 romper ese récord, donde logramos a lograr 29 triunfos en forma consecutiva, hasta que el equipo de Herrera nos quitó esa raya. Pasa entonces, José, a la categoría mayor, también involucrado, si no me equivoco, en el título del 94-95, categoría mayor con Panamá Metro también, ¿no? Sí, 94. La verdad es que fue un gran torneo. Habíamos quedado subcampeón en el año 93 contra el equipo de Chiriquí, nos habían ganado. Habíamos ganado el primer partido y después ellos nos ganaron los 4 en el Juan de Móstenes. En el año, ellos venían de ser tricampeones y nos tocó. Recuerdo que estábamos en esa serie contra la pared. Tenemos que ganar se puede decir, los últimos partidos para poder clasificar e ir a un juego extra contra el equipo de Chiriquí, y lo habíamos ganado, y nos tocó jugar contra el equipo de Los Santos. Los Santos estaba eliminado, pero jugaron como nunca y nos estaban ganando en el último episodio, y con un hit al medio de Rodrigo Merón empatamos el partido, y un tiro malo anotamos la del gane, y nos tocó jugar contra Chiriquí. Y contra Chiriquí nos tocó jugar contra Santos Hernández, lanzar por Chiriquí Santos Hernández y Bienvenido Cedeño. Y por nosotros abrió Amadeo Pimentel, un refuerzo de Bocas del Toro, un lanzador zurdo. Y Amadeo, Virgilio le dio un jonrón largo por el infield, el juego iba 1-1, y el director, que era mi papá, trajo a ese gran lanzador, Dorindo Pérez. Si lo recuerda, Dorindo, un gran lanzador, tenía un buen lanzamiento que era en shoot, y dominó al equipo de Chiriquí. Nosotros le ganamos 4-1. La verdad es que fue un partidazo lleno completo en el Juan de Móstenes Arosemena, y nos dio jugar contra el equipo de Herrera. Herrera nos gana el primer juego en el Rico Cedeño por paliza, 8-0, una cuestión así, pero después nosotros le ganamos los otros 4 en Ciudad Capital. Entre Herrera recuerdo que estaba Javier de Gracia, Manuel Rodríguez, ¿verdad? Mario Ruiz, y el lanzador estelar de ellos era Eddie González, que no había ganado en Chitré, pero posteriormente nosotros le ganamos acá en Ciudad Capital los 4 juegos, y con eso, como se dice, cumplía yo en esos tiempos todos los ciclos. Había ganado en la categoría infantil, en la intermedia, en la juvenil, y con ese triunfo lograba también el título en la mayor. Cumple todos los ciclos como pelotero, pero también estuviste involucrado en selecciones nacionales. Para que nos hable un poquito de eso, y qué recuerda un máximo logro en categoría mayor con selecciones nacionales. Sí, en selección nacional me tocó ir con Beto Macré a Baja California, ¿verdad? En el equipo B de Panamá, en el 92, ese año jugando para Colón, quedé campeón campo corto con 1000 puntos, y mi buena defensa me dio la oportunidad de ser selección de Panamá. Me tocó jugar segunda base, porque en ese tiempo el campo corto del equipo B era Chichito Rodríguez. En el equipo A estaba en segunda Rodrigo Merón y Lauren Flores. Así que fuimos a Baja California. Ese fue mi primer año, mi primera experiencia a nivel internacional, pero en el Mundial del 94 fue lo más grande, ¿verdad? Panamá llega quinto, ¿verdad? Perdimos con Nicaragua en el estadio latinoamericano, creo que se llamaba en esos tiempos, no se llamaba Denis Martínez, y un gran partido donde estaba llenísimo. Nemesio Porra era el jugador insignia del equipo de Nicaragua, y
y le ganamos en el torneo a Holanda. Pero el logro más grande para mí es ver cómo le ganamos al equipo de Estados Unidos con McMorris en el montículo, ese pitcher de los Cardenales de San Luis. Y recuerdo el batazo que le dio Mario con las bases llenas, un Grand Slam. El Pidio Pinto en relevo de Di González gana el partido. Así que para mí, dentro de los mundiales, el logro más grande. Pero también nos tocó jugar en el Huelgas, recuerdo ese año antes de ir al mundial, que quedamos subcampeón después de Cuba. Pero recuerdo el primer partido que nosotros hicimos contra Cuba, le tocó lanzar a Iván Hernández y le conecta jonrón Rodolfo Aparicio al primer lanzamiento. Si recordamos, Rodolfo era un bateador de primera bola y después de ahí, cada vez que jugamos con Cuba, nunca le tiraron una recta en el primer lanzamiento. Posteriormente, en el Mundial en los Juegos Panamericanos, también tuvo una destacada actuación jugando campo corto y bateando. Pero recuerdo jugadores, vi a dos batazos descomunales, uno de Mario Ruiz por nosotros y de Lourdes Gurriel padre. Ese año no hubo jonrón porque la cerca estaba entre 480 y 500 pies entre el center en el estadio de Argentina de jugar béisbol, y Lourdes Gurriel y Mario fueron los únicos que la estrellaron por el jardín central izquierdo. Así que el logro más importante para mí como equipo fue el quinto lugar en el Mundial de los 94. Ese mundial fue en Nicaragua, como ustedes mencionaban, le terminan ganando al equipo de casa, que fue una gran victoria. Dirigía a tu padre en el campeonato mayor con metros, si no me equivoco, también dirigía a tu padre. Y es una pregunta obligada: ¿cómo se maneja esa situación cuando tu papá dirige un equipo, cuando quizás tú eres titular, cuando otro se incomoda que quizás puede estar haciendo las cosas bien y no es titular? ¿Cómo se maneja eso a lo interno de un equipo de béisbol? Mira, lo más importante es que orgulloso de mi papá. No voy a cambiar nunca a mi papá como persona. Primero que nada, y como segundo, como técnico, muy recto en sus cosas. Y él a su hijo no lo iba a engañar. Yo viví temporadas de categoría menor hasta juvenil solo, sin la sombra de mi papá como director, y siempre sobresalía. Y gracias a Dios me iba bien en los torneos y jugaba bien. Aunque la gente ya comenzaba el morbo de que él era hijo de una figura pública. Y recuerdo que mi mamá me comenta en el 85 estaba en el machetazo, en mi primer año intermedio. En mi primer año intermedio, y que la gente, una persona que no la conocían, decían que yo había jugado bien en el Nacional, pero que yo era rosca por ser hijo del profe. Y eso no me afectaba, vuelvo y repito, porque yo jugaba solo, pero cuando ya me tocó jugar bajo la sombra de él, ¿verdad? Porque él era un director exitoso. Como no lo podían atacar, me atacaban. Y al principio era un poquito difícil para mí manejarlo. Ya no me gustaba mucho jugar, te lo digo, Carlos, sinceramente, porque ir a los estadios y escuchar todas las críticas que hacía la gente por el morbo de las otras personas no me parecía bien, no me parecía justo. Recuerdo bien que después habíamos venido de los Panamericanos del 95, se paró el Nacional por los Panamericanos y nos tocó jugar en el Kenny. Tenía 13 juegos sin hacer error yo. Vuelvo y repito, tengo que decir que mi fuerte era la defensa. Recuerdo que vino un rolling saltarín y fui hacia adelante y la bola se quedó y el anotador dio error y la gente celebró como que si no hubieran noqueado, si no hubieran ganado. Porque como no podían atacar a mi papá, me atacaban a mí. Pero al final eso me dio, y la experiencia me dio fortaleza, uno, para manejar esas situaciones y seguir jugando. Y dos, para manejar la situación, porque me tocó a mí dirigir a mis dos hijos en eventos internacionales, a darle consejos a mis hijos y sobre todo a manejar hijos de personalidades que la gente ataca. Te voy a dar un ejemplo: Elías González, me tocó dirigir al hijo en categoría juvenil y la gente, ¿qué no decía de él? Me tocó conversar con él y él demostró al final que era un buen pelotero. El hijo de Pedro Meilán también, ¿verdad? Manuel Meilán y Pedrito, me tocó también ser parte de equipos donde ellos jugaban. Y la gente siempre va a atacar al papá cuando no puede atacar, va a atacar al hijo cuando no puede atacar al papá. Y la experiencia me dio cómo manejar eso. La envidia de las personas, porque eso es más que nada envidia. Y me sirvió tanto con mi hijo más grande y como mi hijo más chico, que ya
han manejado esa situación, especialmente mi hijo más chico, que él disfruta su juego, no importa lo que le diga la gente. José, para mandarle un poquito hacer una pausa y mandarle algunos saludos a la gente que está conectado por acá. Está Enrique Alfonso Sánchez, está Víquez Erges, también está Cabrera Luis Fernando, Armodio Cedeño, Crespo 7166, Fernando 1718, Katia LG 18, está por aquí, creo que este es Oriel Caicedo. Varios de los seguidores que están viendo esta entrevista contigo, algunos que se nos quedan, bueno, que nos disculpen porque estamos más o menos calentando motores en estas entrevistas en vivo a través de esta cuenta de Instagram. Por ahí acaba de entrar César Centeno, que fue jugador tuyo en ese equipo del 2005, donde vamos a entrar ya por allá. José, tu carrera, ya has hecho más o menos un resumen de tu carrera como pelotero. Nos metemos ahora en tu carrera como técnico. ¿Cuándo se retira José? ¿Cuándo entonces empieza a dar esos primeros pasos en la dirección técnica de los equipos de béisbol? Sí, la verdad es que me retiro alrededor del 2002 con el equipo de Colón, y Plinio Castillo me da la oportunidad de dirigir los equipos de Curundú, de la categoría preintermedia. Sale Plinio Castillo de la Liga de Curundú para ponerse de lleno al puesto que tiene hoy, que es director técnico de categorías menores, ya no solamente de la Liga de Curundú, sino a nivel nacional. Y cambia la presidencia. Recuerdo bien el cambio, y me toca dirigir a este equipo del 2005. La verdad, este equipo del 2005 tiene a mí el primer año que me tocó dirigir fue el 2004, cuando el equipo de Curundú gana el latinoamericano. Si recuerdas, aquí en Panamá gana el latinoamericano al equipo de Chiriquí, de Doleguita. Le toca al equipo de Curundú ir al mundial. Cheo estaba en ese equipo, ¿verdad? Cuando se acaba el torneo, se acerca Luis Galvez, que era uno de los asistentes de Carlos Mosquera, y me dice que para la misma fecha del torneo había un torneo preinfantil y que él quería que yo dirigiera ese equipo, que era el único que tenía en ese momento la disciplina para dirigir. Y Metro no había ganado nunca un torneo preinfantil, y me toca en el 2004 dirigir ese equipo. Recuerdo a Ibrahim Mackenzie, a Rodrigo Orozco Jr., ¿verdad? Carlos Martínez, entre otros jugadores que tuve en ese equipo. Oriel Caicedo, tercero, era el lanzador estelar, era hermano del que dirigí en el Mundial del 2005. Y ganamos el Nacional. Y ahí comienza mi carrera exitosa como técnico. Después fui al Panamericano en ese año, y recuerdo que hubo jugadores como Mario Sanjuro en ese equipo que dirigí. Y en la selección nacional perdimos 1-0 un nuevo episodio con Venezuela. Fuimos subcampeones. Y eso me da que me den el equipo de Curundú al siguiente año. El señor Barría era el presidente de la Liga de Curundú. Estaba Oriel Caicedo padre como jefe o como fiscal de la liga. Estaba Eduardo Peralta, recuerdo bien. Estaba César Wong como tesorero, que al final fue parte del cuerpo técnico, y me dan la oportunidad de dirigir este equipo. Y te voy a dar una anécdota. En la preselección fuimos a jugar a Coclé, ¿verdad? El equipo infantil, el equipo pre-pony y el equipo pony. Fuimos a jugar allá a Coclé. Y ese año fue mi primer año también como gerente técnico de alguna liga, y me tocó la Liga de Curundú. Y cuando veníamos de allá, la selección estaba sacada. Yo me reuní con mis dos técnicos, Luis Galvez y César Wong, y ellos teníamos diferencia en un jugador. Yo tenía un jugador, ellos tenían a otro. Y bueno, para tomarnos en cuenta, me fui en la votación que yo perdí 2-1. Y fuimos a Ciudad Capital el jueves, recuerdo bien, eso fue un domingo que regresamos, y el jueves teníamos que entregar la selección. Cabe la redundancia, yo mismo tenía que entregar la selección, porque era el gerente técnico. Luis Silgado era el director de la categoría intermedia, y el otro director era Carlos Mosquera. Y nos íbamos a reunir en la casa de César Wong. Pero el martes me llama César y me comenta de que Edul Escobar,
uno de los jugadores clave de nosotros, que era receptor y también era lanzador, tenía una pequeña molestia en el brazo, ¿verdad? Y lo llevaron donde Arrue, y Arrue dijo que no podía lanzar en el sectorial. Mira, yo de béisbol ya estaba aprendiendo un poco y sabía que sin Edul ganábamos el torneo sectorial, pero eso me dio fuerzas a mí para llevar a Leonel Cortés, que era el corte de ese año, porque yo había visto que Leonel lanzaba y tiraba strike. Y le digo, cuando llega a la reunión, muchachos, yo tomé la decisión de que voy a meter a Leonel porque Edul no puede lanzar, y ellos aceptaron. No, no hay ningún problema, tú eres el director. Y fue la mejor decisión. Y de ahí aprendí que tú como manager, si tienes alguna intuición, tienes que tomarla. Leonel Cortés fue la diferencia de ese equipo para ganar el Nacional. Nos ayudó a ganar el Latino y sin duda alguna el Mundial. No era el pitcher estelar, y siempre, ahí me demostró de que tú siempre tienes que llevar a un pitcher, aunque no sea el estelar, que te haga el trabajo para poder que los estelares le ganen a los equipos importantes. Leonel en el Nacional le gana al equipo de Darien Pornogino Rum. Y ahí yo comencé a ser estratega. Recuerdo que nos tocaba jugar con Herrera, y Herrera estaba peleando clasificar con nosotros. Nosotros estábamos invictos, pero si Herrera nos ganaba, podía haber un triple empate. Y abro con Oriel Caicedo ese juego, ¿verdad? Y entre la parte alta del primero y el segundo, nosotros le estamos ganando a Herrera 10-0. Saco a Oriel, que había tirado el primer inning, y Leonel lanza los siguientes episodios. Leonel gana, campeón lanzador en ganados y perdidos. No permite hit, porque también fue Nojino Run ese día combinado, y el jugador más valioso. En semifinales le ganamos a Cocora, un juego durísimo, y tuve que utilizar mis 3 estelares. Y Leonel le gana el juego de campeonato al equipo de Chiriquí. Ganamos 4-3 con Caicedo terminando el partido y Leonel ganando. Vamos al Latino. Nos toca jugar el primer partido, recuerdo bien, con República Dominicana. Después nos tocaba México y después nos tocaba Venezuela. Yo vi a República Dominicana y vi un equipo bastante chico. Y le digo a Caicedo, que era el delegado del equipo, a Oriel Caicedo padre: Oriel, ¿con quién vamos a abrir mañana? Le pregunto también. No, Johnny Rodríguez, que es el estelar. Yo no. Mañana vamos a abrir con Cortés, que no, pero mañana abrimos con Cortés y le ganamos fácilmente a República Dominicana. Y nos da el día siguiente y le ganamos al equipo de México 4-3. México nos da 3 honrones, le da 3 honrones, pero nosotros reportamos en el noveno y ganamos el partido. Y después Ángelo combina Ángelo se combina con Edul y le ganamos a Venezuela y clasificamos de primero. Después se suspendió y clasificamos de primero. Nos tocó jugar semifinales con Curazao. Era casi el mismo equipo que había ganado el Mundial 2004 infantil, Profar y su grupo. Y la otra semifinal era Aruba contra Venezuela. Recuerdo que abre Ángelo Jaramillo ese partido, ¿verdad? Y por cosa del destino hacemos 10 carreras, más de 10 carreras en el primer inning a Curazao. Y por ende, saco a Ángelo y pongo a Leonel, y Leonel termina sin problema el partido. Y le da la oportunidad a Ángelo de estar listo para el día siguiente, pero nosotros no tuvimos que utilizarlo porque Johnny Rodríguez tiró el partido completo y le ganamos 8-0 a Aruba. Celebramos el campeonato, creo que era el tercero que lograba Panamá en los últimos años. Había ganado el equipo de Dolega, creo que entre esos equipos estaba jugadores como el Chucky Barroso, etcétera, habían ido y perdieron la final. El año siguiente fue el equipo de Veraguas, con Otto y su grupo, hicieron historia ya, pero pierden el partido final. José, un momentito antes que me adelante, tenía una pregunta obligada sobre el tema de este equipo, por lo menos en el Latino tocas el tema de
de ese equipo de Curazao que había ganado Williams por en el 2004 y ustedes se lo topan en la siguiente categoría en el 2005. Hablaba de Jurison Profaro, un pelotero de Curazao que termina jugando Grandes Ligas. Y me pongo en este punto, ¿por qué? En ese equipo del 2004 en Williams por Pensilvania estaba Cristian Betancourt, uno de los Grandes Ligas panameños que ha jugado en Williamsport y luego entonces jugó en el béisbol de las mayores. ¿Por qué no pudo hacer Cristian Betancourt ese equipo preintermedio? Muchos quizás tenemos la respuesta clara, era su primer año preintermedio, estaba quizás un poco joven o tenía una competencia muy difícil en la receptoría. No, la verdad es que era uno de los mejores peloteros y lo demostró al final de su carrera en pequeñas ligas, pero ese año estaba Edul Escobar como receptor. Tenía también a este muchacho Oriel Caicedo también que podía ser receptor y tenía una gama de jugadores que podían jugar receptor y podían lanzar. Tenía que llevar un equipo versátil y él en su primer año no podía lanzar. En fin, nunca tuviste a Cristian como lanzador, sino como un gran receptor, como al final fue, y un gran bateador. Pero en su primer año no bateaba tanto como Edul, ¿verdad? También que fue beisbolista profesional y tuvo su oportunidad de jugar con Kansas City. Y por eso Cristian no tuvo en ese equipo. Estuvo en la preselección, pero no pudo llegar a hacer selección de Kurundú por el motivo de la competencia. La competencia estaba un poco fuerte. Bueno, repito, el receptor regular era Edul Escobar y los demás jugadores que podían jugar receptor también eran lanzadores. Ok, ya entonces sí entramos en el Mundial en sí. Tú hacías una referencia antes de que llegara este equipo del 2005, el equipo de las pequeñas ligas de Kurundú había ido en el 2002 el equipo de Chiriquí y también había asistido el equipo de Veraguas, el equipo del Club Activo 2030 de Rubén Tejada, de Adolfo Reina, de Rafael Rodríguez, esta camada que jugó en las 3 series mundiales que cumplieron el ciclo, la categoría infantil, preintermedia e intermedia, y esos 2 equipos disputaron final, tanto el de Veragua como el de Chiriquí, donde estaba Einar Atencio, estaba Jesús El Chucky Barroso, que ya tú comentabas, estaba el zurdo Eliezer Navarro, que todavía juega categoría mayor. Estuvieron bien cerca, como que le asentaba bien a Panamá esta categoría. Llegan ustedes y entonces están el golpe de autoridad en esa tercera participación panameña. Sí, la verdad, cuando vamos al Mundial, ¿verdad? Recuerdo bien que me habían comentado de los 2 equipos esos, siempre habían tenido problemas con el traductor. Recuerdo que era un mexicano, le decían Tony al mexicano, y siempre había un problema con él. Un poquito prepotente, un poquito que habían tratado mal a las cuestiones. Y recuerdo que hay que darle crédito a ese equipo de nosotros, el cuerpo técnico, a Wong, a Galvez, pero la preparación del equipo, para que tenga una visión, el éxito de uno no es tenerle miedo a la gente que te rodea, sino dejarla trabajar. Y recuerdo que Eduardo Tomás Padre era uno de los preparadores de ese equipo, físicamente y técnicamente. También Lázaro Valle, el cubano, estaba con 1,6 años acá, y Casanova también nos ayudó con el bateo. Pero una de las piezas clave de ese equipo era Lauren Flores. Lauren Flores también fue con nosotros allá y en la programación de los partidos. Y recuerdo que nos bajamos del aeropuerto y al primero que nos encontramos al personaje este, donde de una vez se le ve la vibra de la prepotencia, etcétera. Y bueno, yo lo dejé correr, nos dieron los 3 van que nos dieron a nosotros, fuimos a la cuestión y nos tocó ir al congresillo técnico. Y el tipo ahí cuando llegamos, le vi todavía la prepotencia hablando, y recuerdo que cuando me toca hablar a mí, él se presenta como, ¿cómo se llama? El intérprete. Yo digo, pido la palabra y en español digo que yo tengo algo que decir, que era que yo, Panamá había llevado su intérprete y su intérprete era Lauren Flores. Y ahí cambia el sistema porque ya no tenía uno, eso me permitía tener a Lauren en el dogado, que era, sin menospreciar a Wong ni a Galvez, que hicieron un excelente trabajo,
era el que en un momento también yo podía comentar sobre el partido en sí, el partido mismo, dentro del partido, y nos quitábamos a la molestia del mexicano en ese sentido, ¿no? Y ese fue parte. Ya de ahí en adelante todo cambió. Lauren estuvo con nosotros, nos encontramos a otra personalidad, pero en fin, todo comienza el primer partido y perdemos. Perdemos, realmente no pudimos contra el equipo de Puerto Rico. Y recuerdo que fui esa noche con los muchachos a dinner. Era el restaurante, ellos pidieron su pancake y su cuestión, porque era un restaurante al estilo ese, y yo conversé con ellos. Muchachos, tenemos la oportunidad todavía, porque hay una final internacional, no es que clasifica uno en el grupo, sino que clasifican dos. Así que vamos a jugar contra el equipo de Europa, donde le ganamos fácilmente al equipo de Europa, y sabía con los resultados donde Canadá le había ganado al equipo de el Lejano Oriente, que el partido clave era contra Canadá. En Panamá yo le había prometido al grupo que íbamos a ir al Comerica Park. Recuerdo que esa mañana nos paramos, pasamos por el Tiger Stadium, ¿verdad? Llegamos al Comerica y jugaba Boston contra los Tigres. ¿Y a quién vemos al frente? A Manny Ramírez y a Big Papi. Esos muchachos quedaron que son dos superestrellas en su mejor momento, ¿verdad? Querían saludarlo, querían que... Yo, a las 7 de la noche tenemos un juego importante. No podemos ir a ver el partido. Tenemos que ir al juego. Tenemos que concentrarnos en el juego. Y una de las pocas veces que alguien me puede hacer cambiar de opinión, Oriel Caicedo, que es un gran amigo mío, me llama aparte y me dice: José, te voy a decir algo. Tú le prometiste a estos muchachos en Panamá que tú lo ibas a llevar a un juego. Tenemos que ver cómo lo hacen. Yo hablé con Plinio Castillo y con George Carney. Le digo a George, que era el encargado del grupo: George, llámate a Nakio, que tú vas a usar la tarjeta de crédito, cómprame los boletos del equipo y de los papás, que yo le prometí eso. Y sí tengo que decir que si alguna persona me ayudó a cubrir mis caprichos como manager en ese entonces, como se dice, era Nakio. Llamaron a Nakio y Nakio dijo luz verde. Y me apoyó siempre. Y fuimos a ver ese juego. Recuerdo que hubo un jonrón, nos lo damos para el right field. En fin, en el sexto episodio ya era hora de irnos porque tenemos que prepararnos para el juego. Pero esos muchachos iban contentos. Iban contentos de que habíamos hecho la labor de que técnicamente no le afectara lo emocional de que no habían ido a su partido. Ellos estaban realizados que habían ido a un partido de Grandes Ligas, se habían tomado fotos con jugadores en las instalaciones y le ganamos con gran picheo de Johnny Rodríguez al equipo de Canadá. Y al día siguiente jugaba Puerto Rico contra Canadá a primera hora, ¿verdad? Si Puerto Rico perdía, podíamos quedar los 3 empates, pero la matemática me decía que si Canadá Puerto Rico le hacía unas carreras a Canadá, ya no importaba. Al final Puerto Rico le gana a Canadá y nosotros jugamos y ganamos fácilmente al equipo de Lejano Oriente 8-2. Saipan. Ajá, y vamos a la semifinal. Recuerdo que los puertorriqueños estaban crecidos, ¿verdad? No habían ganado. Y había una cuestión que se llamaba la fiesta. La fiesta era en las noches. En las noches íbamos al restaurante y había cuestiones para picar, tomar, etcétera. Y recuerdo que los periodistas de Panamá en ese tiempo eran Lemos y Pineda. Ellos estaban ahí con nosotros. Yo les permitía estar ahí con nosotros porque eran parte del grupo. Es más, los movía en el Vans, porque un equipo nacional no solamente los jugadores y los técnicos, son los delegados, los padres de familia y los periodistas. Entonces, había una convivencia muy, muy sana entre nosotros. Pero la gente de Puerto Rico nos estaba avasallando. José, por acá nos dice Edul Escobar que le prometían los puertorriqueños queo para esa semifinal. Sí,
ellos no estaban avasallando, que iban a hacer una victoria fácil. Creo que estaba Félix con ellos, Félix Rivera ahí, y nos había dicho la historia de que son un gran equipo. Y recuerdo que yo me salí molesto, yo no terminé la noche y me fui para mi habitación a preparar mi juego. Lo preparaba todas las noches con mis técnicos. Los reunía, qué alineación íbamos a tener, y decidimos esa noche que el receptor del juego iba a ser Oriel Caicedo. Edul iba a jugar, creo que tercera, para que Edul tuviera más tranquilidad a la hora de ofensiva. Y Oriel tuviera la tranquilidad, era más pasivo en esa clase de momento, y que Edul pudiéramos aprovechar su ofensiva. Y le ganamos. El equipo salió diferente, como dice Edul, tenía una hambre de ganar. Y creo que Trejo dio jonrón en ese partido. No dimos mucho jonrón, pero Ángelo Jaramillo se reivindicó y dimos partido apretado hasta los últimos episodios y le ganamos 7-2 al equipo de Puerto Rico. Esa es una lloradera de los Puerto Rico después del partido, porque ellos ya se veían en la final. Y recuerdo que después del partido ese, que fue en la tarde, llegando hora de la noche, jugaban los dos equipos de Estados Unidos. Y otro mexicano que había visto que tenía problemas con el anterior, con el que iba a ser el delegado de nosotros, ¿verdad? El traductor, nos invita al Comérica a jugar el juego de los Azulejos contra el equipo de los Tigres. Todos contentos. El único que no fue porque estaba sumamente cansado fue Oriel Caicedo, hijo, que fue directamente para el hotel para ponerse hielo, porque había sido el receptor. Y Lauren Flores, ya yo estaba preparado para el juego, dice Lauren, no vayan, que yo me voy a quedar a escatear el partido de Hawái contra Florida. Y tuve que cambiar la visión. Si Lauren se queda, por mucho que quería yo ir a un juego de Grandes Ligas, me quedé con Lauren viendo el partido de Hawái contra el equipo de Florida, y todo el equipo se fue al Comérica a ver el partido. Y hubieron como 3 jonrones ese día. Carney, Caicedo y Plinio Castillo se fueron con el grupo, con César y Galvez, y nos quedamos nosotros dos acá. Y nos sirvió mucho al día siguiente. Si ustedes ven el partido, yo entraba hasta con una hoja. En esa hoja yo tenía el himno contrario y cómo le íbamos a pichar a cada uno de los que habíamos visto en los partidos anteriores, especialmente en la semifinal. Y en ese juego de campeonato ya íbamos preparados técnicamente para ese partido. Comenzó el partido, le tocó a Johnny Rodríguez y el partido estaba difícil, 1-0. Habíamos comenzado a dominar, pero ellos comenzaban a poner hombre en base. Ellos tenían un tercer bate y el lanzador de ellos estelar que nos metió en problemas en el sentido que era el mejor bateador de ellos. Y ellos tenían hombre en tercera y segunda con 2 outs. O creo que las bases, tercera y segunda con 2 outs. Y Mario González era el tercera base de nosotros. Pero había la regla mandatoria. Y mando a tercera base a Oriel Caicedo. Más grande que él, los brazos más largos. Y con 2 outs salió la línea por tercera. Y Oriel estiró el brazo y enganchó la bola. Logramos mantener el 0, metimos 2 más en el séptimo y en el 9º episodio no tuvimos ningún problema y lo demás historia. Logramos el primero y único torneo, campeonato de esa categoría que tiene Panamá hasta el momento. Se mezclaron una serie de situaciones para que ese equipo fuera campeón, desde la inclusión de Leonel Cortés, los técnicos, el torneo nacional y sin duda alguna la ayuda de Lauren Flores como técnico en ese torneo. Llegaron, por decirlo así, José, la historia que nos cuenta de Lauren Flores, con una ventaja ustedes, porque ustedes tenían prácticamente a 4 técnicos en la cueva entonces, porque tu traductor era otro técnico. Exactamente. Lauren fue más que nada ese torneo como asesor. Le conseguimos el pasaje. César Wong hizo un excelente trabajo para conseguirlo, tengo que decirlo. Plinio aceptó, Carney aceptó. Y al final tengo que comentar de que fue de gran ayuda Lauren. Fue mi mano derecha, pudimos
como te dije, en el juego mismo, yo le podía preguntar cuestiones de juego donde él me comentaba. Y yo no soy envidioso en eso. Siempre trato de rodearme de los mejores. Al final la decisión es mía. Pero si tú te rodeas de los mejores, ellos te pueden dar otra perspectiva de lo que es el partido. Y en eso fue lo que me ayudó Lauren. Un gran equipo, grandes muchachos. Y ahí yo aprendí que no es llevar jugadores por jugar, por llevar. Los 14 jugadores tenían una misión. Unos para correr, unos para batear, unos para defender, con la regla de pequeñas ligas, que tú podías tener en una mismo orden al bate a 2 jugadores. Uno lo podías poner a fildear y el otro solamente a batear, y podía llegar uno a base y el otro a correr. Eso lo manejaba a la perfección. Tanto así que la regla mandatoria la manejé a la perfección, que los corredores de cortesía comenzaron ahí a funcionar. Y hubo un episodio donde el mismo corredor anotó 2 veces. Uno como corredor de cortesía y el otro como corredor emergente por el jugador que le había entrado a jugar. Y fueron a protestar y al final analizaron y no valía la protesta. Y eso me dio, la pequeña liga, me dio la agilidad de ser un buen manager en el sentido de utilizar a todos estos jugadores. Lo utilicé en la juvenil, lo utilizo en la mayor. En la mayor y en la juvenil, la gente estaba acostumbrada a dirigir con 9 jugadores y la banca muy poco lo usa. Pero algo que aprendí de mi papá es que si el jugador no está preparado para un momento dado y tú no le diste la oportunidad en serie regular, si se lesiona el regular, tú no le puedes exigir que él rinda en el momento que tú lo pides. Así que como manager sí tengo que decir, aprendí eso de mi papá, muchas cosas de estrategia, la tenacidad de Aníbal Reluz, de cómo entrenar, de cómo ser necio para que las cosas se hagan a los jugadores, de Chico Geron, la disciplina en sí, tomando medidas técnicas, ¿verdad? De Monchi Wester también aprendí, ¿verdad? Cuestiones técnicas de bateo, de teoría, pero para mí el mejor director que he tenido por su gran corazón fue Fermín Chompipa Castañeda. Bueno, José, pensé que no nos iba a alcanzar la hora, estamos prácticamente a 1 minuto de terminar porque ya te conocemos, sabemos, te hemos entrevistado muchas veces, ya en otras trincheras, ahora por primera vez aquí a través de esta nuestra cuenta Triple Play Panamá. De verdad te agradezco aceptar la oportunidad y dedicarnos este tiempo. Se ha conectado pero mucha gente, por ahí está Rolly Mendoza, también está Eric Lazo 22, está César Centeno, está Manny Pérez 2410. De verdad. César era el centerfield de nosotros. Un gran jugador, César, Trejos, Mendoza, en fin, Edul, Henry. Un equipo bastante bueno. Lástima que no pudieron ganar en la juvenil, pero sí tengo que decir que Centeno era un general en el jardín central que nos daba seguridad, ¿verdad? Con Pablo, en el left field eran los 2 fielders fijos que tenía, ya que en el right field ya podía jugar Ángelo Jaramillo cuando nos lanzaba. También tenía a otros jugadores como Henry, también que jugaban en el right field. También el primo de Betancourt, no, ahora mismo se me va el nombre, que es Scout. Mario Ruiz. ¿Cómo? Mario Ruiz, ¿no es? Mario, sí, que también era lanzador. Jugaba receptor, primera, jardinero. En fin, en el juego que creo que lo van a dar el próximo sábado. Sí, por cable onda. Por cable onda van a ver la versatilidad de este equipo. José, ya nos quedan 16 segundos, de verdad, muchas gracias. Y a los amigos seguidores, el próximo miércoles, 8 de la noche, Eduardo Thomas, mundialista del equipo de Curundú, también en el 2004 en William por Pensilvania, actual receptor titular de la selección de Panamá y del equipo